Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas, donde exploramos las sombras del poder, el dinero y la historia. Empecemos. En una ciudad que enfrentó inviernos prolongados y pocas primaveras, Kiev, el corazón de Ucrania, se convirtió en el escenario de un cambio. Allí, un hombre de apariencia común, con un rostro familiar y una sonrisa estudiada, emergió como el símbolo de la resistencia. Sin embargo, surge la pregunta sobre la verdadera identidad de Volodymyr Zelensky. ¿Cómo un comediante llegó a liderar un país en una de las mayores crisis geopolíticas del siglo XXI? ¿Qué fuerzas impulsaron su ascenso? Durante años, Zelensky fue conocido por su humor y sátira política. Su serie más popular mostraba a un profesor que por accidente se convertía en presidente. Esta ficción se volvió realidad poco después. Algunos sugieren que la televisión ucraniana, controlada por oligarcas y magnates, lo vio como una oportunidad. Un rostro nuevo, alejado de la política tradicional, ideal para canalizar la frustración de una población cansada de promesas vacías. No obstante, detrás del personaje carismático y del discurso pulcro, existía una compleja red de intereses. La figura de Ihor Kolomoisky, un oligarca con negocios en energía, banca y medios de comunicación, aparece recurrentemente. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Kolomoisky poseía el canal que lanzó a Zelensky al estrellato, lo que plantea interrogantes sobre la casualidad de este vínculo. Mientras tanto, Ucrania se transformaba. Los líderes anteriores caían, y el país buscaba una figura diferente, cansado de la corrupción. Zelensky emergió como una promesa. Joven, honesto, incorruptible. Sin embargo, la pureza se vuelve difícil en medio de un conflicto. ¿Qué sucede cuando el poder, disfrazado de esperanza, exige lealtad absoluta? Desde el inicio de su mandato, las decisiones de Zelensky fueron analizadas minuciosamente. Su cercanía con Occidente, sus discursos enérgicos y su rol de líder mediático lo convirtieron en una figura global. Muchos analistas, sin embargo, notaron un control inquietante de la narrativa. Cada palabra, gesto y aparición parecía calculada milimétricamente. ¿Era espontaneidad o una estrategia diseñada con cuidado? Algunos asesores revelaron que el círculo de Zelensky incluía figuras con experiencia televisiva, guionistas, productores y expertos en comunicación. Su gobierno, más que un gabinete político, se asemejaba a un equipo de campaña constante. Esto plantea la pregunta: ¿se observa a un presidente o a un personaje que interpreta su papel más difícil? Mientras el conflicto avanzaba, las ciudades se convertían en ruinas, las familias huían y las fronteras se cerraban. Pero el mensaje de resistir sin importar el costo se mantuvo claro. Occidente, conmovido por la historia del héroe inesperado, proporcionó miles de millones en ayuda militar y económica a Ucrania. A pesar de esto, surgieron informes sobre corrupción, desvío de fondos y enriquecimiento de funcionarios. Esto generó dudas sobre el destino de la ayuda. Los antiguos oligarcas, que parecían haber desaparecido, continuaban influyendo desde las sombras. Algunos controlaban la distribución de armamento, otros los contratos de reconstrucción. Mientras las bombas caían, se firmaban contratos multimillonarios en despachos lujosos. La guerra parecía una tragedia, pero también una oportunidad de negocio. En este escenario, la familia Zelensky adquirió un protagonismo discreto. Olena, la esposa del presidente, arquitecta y guionista, se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia femenina. Su imagen, proyectada con cuidado, complementaba la de su esposo, reflejando unidad y fortaleza. No obstante, crecían rumores sobre diferencias internas, presiones y decisiones no consultadas. La familia parecía una marca construida con precisión.
La situación se complejizó con la aparición de vínculos entre empresas ucranianas y compañías en paraísos fiscales. Documentos filtrados revelaron sociedades conectadas a personas cercanas al presidente. Algunos expertos financieros afirmaron que eran movimientos antiguos, previos al mandato. Otros sostenían que eran mecanismos activos para canalizar recursos internacionales. Esto cuestionó si un hombre que prometió transparencia podía caer en las mismas redes que juró desmantelar. La respuesta es compleja. En Ucrania, el poder no es lineal, sino una maraña de intereses que se cruzan y se enfrentan. Zelensky, con su carisma y capacidad mediática, aprendió a navegar entre ellos, como si conociera el guión de memoria. Sin embargo, el guión puede reescribirse. A medida que el conflicto se prolonga, aumentan las preguntas sobre el futuro del país. ¿Quién reconstruirá Ucrania? ¿Podrá Zelensky mantener su imagen de héroe cuando el conflicto termine? Algunos diplomáticos señalan que el presidente ha fortalecido su poder interno. Los medios críticos han sido cerrados o adquiridos por conglomerados cercanos al gobierno. Las voces disidentes son menos visibles, bajo la justificación de la unidad nacional. Esto plantea un debate sobre los límites de la unidad frente al silencio. Mientras tanto, los aliados internacionales observan con atención. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que han invertido miles de millones en la defensa ucraniana saben que cada movimiento de Zelensky tiene repercusiones globales. Sus discursos ante parlamentos de todo el mundo se han vuelto un ritual. Sus palabras apelan a la emoción, la moral y el sacrificio. Pero, tras los aplausos, los analistas se preguntan qué narrativa construye: ¿la de un país víctima o la de un líder que domina el relato político moderno? Cada aparición pública de Zelensky parece diseñada para reforzar un mensaje claro. Su lucha no es solo por Ucrania, sino por la libertad misma, una idea poderosa, casi mítica. Sin embargo, en los círculos diplomáticos, algunos se preguntan si el mito puede sobrevivir a la realidad. La guerra expone las contradicciones. La economía del país se ha desplomado, millones de personas han emigrado y los escándalos por la gestión de la ayuda internacional crecen como sombras detrás del discurso oficial. ¿Es posible mantener la narrativa del héroe cuando la población sufre más que nunca? En medio de todo, la figura de Zelensky se convierte en un espejo. Algunos lo ven como la encarnación del valor, otros como el símbolo del control. Pero todos coinciden en que su historia aún no ha terminado. Quizás el verdadero desenlace no ocurra en el frente de batalla, sino en los despachos donde se negocia el futuro de una nación. El poder, según algunos historiadores, no se hereda ni se conquista, se interpreta. Zelensky, el actor que se convirtió en presidente, parece haber comprendido esta verdad. Mientras el mundo debate si es un héroe o un producto, él sigue interpretando su papel más desafiante. Mantener un país unido mientras el guión del siglo XXI se reescribe con sangre y silencio. Aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué papel desempeña su familia en las decisiones gubernamentales cruciales? ¿Hasta qué punto las alianzas internacionales determinan su margen de acción? ¿Qué sucederá cuando la guerra termine y la atención global se desvíe hacia otro conflicto? Quizás, entonces, la historia revele que el poder verdadero no residía en las armas ni en los discursos, sino en la capacidad de controlar el relato. Y quizás comprendamos que en tiempos de guerra las verdades más profundas se susurran entre líneas. ¿Y si todo esto fue siempre parte de un guión más antiguo, escrito antes del primer disparo? La respuesta, como siempre, permanecerá oculta en el eco de la historia. Con el paso de los meses, la figura de Zelensky adquirió un peso que trascendió las fronteras de Ucrania. Dejó de ser solo un presidente, enfrentando una invasión para convertirse en un símbolo universal de resistencia. Su rostro apareció en murales, camisetas y discursos políticos de otras naciones. Pero esta exposición constante conllevaba una carga difícil. Cada palabra, cada gesto y cada decisión eran analizados por aliados y enemigos. Mientras el mundo lo convertía en un ícono, la vida cotidiana en Ucrania se volvía más incierta. Los mercados se vaciaban, las fábricas cerraban y los jóvenes emigraban.
La promesa de un país moderno y transparente parecía desvanecerse entre las ruinas y el cansancio. Sin embargo, el mensaje oficial persistía: resistir, confiar, creer. En los discursos se hablaba de sacrificio, esperanza y reconstrucción, pero muchos empezaban a preguntarse si la fe en la victoria no se había convertido en una herramienta para mantener el control. Cuanto más duraba la guerra, más se fortalecía el poder del presidente y su círculo más íntimo. En este círculo, los nombres eran pocos, pero influyentes. Consejeros de comunicación, estrategas políticos y antiguos socios del entretenimiento ahora ocupaban cargos estatales. Habían aprendido que la imagen podía ser más poderosa que los tanques y que un mensaje emotivo podía tener más impacto que una victoria militar. La narrativa se había convertido en su principal arma, y Zelensky, como comunicador nato, sabía cómo usarla. Detrás de esta maquinaria mediática, la presión era inmensa. Los generales solicitaban recursos que no llegaban, los funcionarios locales denunciaban corrupción y las familias que lo habían perdido todo empezaban a perder también la confianza. Algunos medios internacionales comenzaron a investigar la gestión de los fondos enviados desde el extranjero. Las cifras eran astronómicas, miles de millones de dólares, pero nadie podía explicar claramente su distribución. El gobierno respondía con promesas de auditorías y comunicados que apelaban al contexto de guerra. Sin embargo, el escepticismo crecía. Mientras tanto, la vida personal del presidente se mantenía cuidadosamente protegida. Las apariciones junto a su esposa eran mesuradas y los gestos públicos calculados. Olena se había transformado en embajadora cultural, recorriendo el mundo con un discurso centrado en la solidaridad y la reconstrucción. Pero en Kiev, algunos observadores aseguraban que la distancia entre ambos aumentaba. Se rumoreaba que el poder había levantado muros invisibles incluso dentro del hogar presidencial. En los pasillos del gobierno se hablaba en voz baja de tensiones, desacuerdos y decisiones tomadas sin consulta. Aún así, la pareja mantenía la imagen de unidad. Las cámaras los mostraban como una familia fuerte, símbolo de un país que no se rendía. Las entrevistas, los retratos oficiales y las campañas internacionales reforzaban este relato. Era notable la disciplina con la que controlaban su propia historia. Quizás ahí residía su verdadera habilidad: moldear la percepción pública y convertir la realidad en un guión que siempre terminaba como ellos querían. Los meses se transformaron en años, y el conflicto, lejos de apagarse, se estancó en una especie de rutina. Los titulares dejaron de sorprender, y las imágenes de destrucción se volvieron habituales. El mundo, cansado de la tragedia constante, empezó a mirar hacia otros escenarios. Pero Zelensky sabía que su supervivencia política dependía de mantener la atención. Así, redobló sus apariciones, sus discursos y sus llamados a la acción. Cada visita internacional era una escena cuidadosamente diseñada. Cada palabra pronunciada tenía un propósito. Ya no hablaba solo a los líderes, hablaba a la opinión pública global, consciente de que su mayor poder no residía en el ejército, sino en la empatía que generaba. Sin embargo, mantener viva esa emoción tenía un precio. Los opositores internos, aquellos que alguna vez habían creído en él, comenzaron a alzar la voz. Algunos lo acusaban de autoritarismo, otros de corrupción, y algunos simplemente de haber perdido el rumbo. Pero estas voces rara vez llegaban a los grandes medios. La censura, justificada bajo el argumento de la seguridad nacional, se había convertido en parte del sistema, y aunque muchos la entendían como una medida temporal, otros temían que fuera el preludio de algo más permanente. En los barrios de Kiev, la vida continuaba entre apagones, colas y promesas. Las familias aprendieron a sobrevivir con lo mínimo, a vivir entre alertas y refugios, pero también aprendieron a desconfiar de los discursos. Ya no bastaban las palabras. Querían resultados, querían respuestas. Querían saber si todo el sacrificio tenía realmente un sentido. Y aunque el presidente seguía siendo admirado, el brillo del héroe comenzaba a desgastarse. En ese punto, algunos asesores comenzaron a sugerir un cambio de narrativa.
Ya no bastaba con el mensaje de resistencia. Era necesario hablar del futuro, de la reconstrucción, del día después. Y así comenzaron los planes para una Ucrania moderna, próspera y tecnológica. Proyectos de ciudades inteligentes, promesas de inversiones extranjeras y acuerdos con corporaciones globales. Todo sonaba esperanzador, pero también recordaba a los viejos esquemas donde los poderosos se enriquecían mientras el pueblo esperaba su turno. ¿Podría Ucrania escapar realmente de ese ciclo? La respuesta, por el momento, seguía siendo incierta, porque el poder, una vez conquistado, no se suelta fácilmente, y Zelensky había aprendido demasiado bien las reglas del juego. Entendía que en política, la verdad no siempre importa tanto como la historia que logras contar. Cada aparición suya, cada gesto público, seguía una lógica de precisión casi teatral. Si el mundo lo miraba, él debía parecer firme. Si lo criticaban, debía mostrarse humano. Si lo elogiaban, debía parecer modesto. Era un equilibrio milimétrico entre vulnerabilidad y autoridad. Los observadores internacionales comenzaron a notar un patrón. Los momentos de mayor tensión militar coincidían con picos de exposición mediática del presidente. Discursos conmovedores, entrevistas exclusivas, imágenes cuidadosamente filtradas de su presencia en el frente. Era imposible no sentir que cada paso estaba pensado para mantener el foco. Y de alguna manera funcionaba. Porque incluso cuando la situación en el terreno empeoraba, la narrativa global seguía siendo favorable. Zelensky seguía siendo el símbolo, el rostro de la lucha. Y en el siglo de la imagen, eso podía valer más que cualquier victoria estratégica. Pero el desgaste interno crecía. Algunos aliados comenzaron a distanciarse discretamente. Los viejos oligarcas, que habían apoyado su ascenso, exigían ahora recompensas concretas. Los contratos de reconstrucción se negociaban entre bastidores, con empresas que compartían vínculos familiares y financieros con figuras del entorno presidencial. Los informes filtrados hablaban de millones desviados, de proyectos fantasma, de gastos imposibles de justificar. El gobierno negaba todo, mientras prometía transparencia. Pero el rumor ya estaba instalado. En medio de ese torbellino, Zelensky continuaba su cruzada diplomática. Hablaba ante parlamentos, en conferencias internacionales, en foros económicos. Su tono era más firme, más político, menos emocional. Era como si el comediante hubiera desaparecido por completo, dejando lugar al estratega. Un hombre que sabía que la simpatía puede abrir puertas, pero solo el control las mantiene abiertas. Sin embargo, en los momentos más silenciosos, cuando las cámaras se apagaban, quedaba la pregunta sin resolver. ¿Hasta qué punto seguía siendo el mismo? ¿Cuánto de su discurso era convicción y cuánto era supervivencia? Porque cuando la historia te coloca en el centro del escenario, resulta difícil distinguir entre el papel y la persona. Las noches en Kiev se habían vuelto más largas. Las sirenas seguían sonando, pero el miedo se había transformado en costumbre. Las luces apagadas, las conversaciones en voz baja, las calles vacías después del toque de queda. En medio de todo, el presidente seguía apareciendo en las pantallas, siempre con la misma chaqueta verde, siempre con el mismo gesto de determinación. Esa imagen, repetida una y otra vez, se había vuelto un símbolo, pero también, con el paso del tiempo, un recordatorio de que la guerra parecía no tener final. Dentro del palacio presidencial, los pasillos resonaban con murmullos. Algunos ministros, cansados del secretismo, comenzaban a cuestionar las decisiones recientes. Se hablaba de contratos firmados sin revisión, de acuerdos que beneficiaban a empresarios cercanos al poder. El nombre de Kolomoisky volvía a escucharse, pero ahora en un tono más tenso. Aquel magnate, que alguna vez fue pieza clave en el ascenso de Zelensky, había empezado a tener problemas judiciales. Y aunque oficialmente el gobierno mantenía distancia, nadie ignoraba que su caída podía arrastrar secretos incómodos. Mientras tanto, la familia presidencial se mantenía bajo un silencio calculado. Olena aparecía cada vez menos. Sus discursos, antes frecuentes, se redujeron a contadas ocasiones. Algunos aseguraban que estaba cansada de la exposición,
Otros decían que su papel había sido reducido a un símbolo decorativo. Pero en los círculos más cerrados se hablaba de tensiones más profundas, de diferencias sobre la manera en que Zelensky estaba manejando la guerra y su imagen pública. Aún así, la pareja seguía siendo presentada como el reflejo perfecto de la unidad nacional. Fuera de los focos, Ucrania se desangraba lentamente. Los soldados en el frente empezaban a expresar su descontento, no por falta de convicción, sino por la sensación de abandono. Habían prometido recursos, equipos, refuerzos, pero en muchos casos las promesas no se cumplían. Las familias de los combatientes reclamaban información. Los hospitales se llenaban de heridos que no recibían atención suficiente. Y sin embargo, en los medios oficiales, el mensaje era siempre el mismo. El país resistía con honor, y el sacrificio no sería en vano. Los informes de organismos internacionales comenzaron a revelar una realidad incómoda. Gran parte de la ayuda humanitaria, enviada desde el extranjero, no llegaba a su destino final. Desaparecía en cadenas de distribución manejadas por intermediarios, muchos de ellos con conexiones políticas. Las autoridades lo negaban, pero los datos eran difíciles de refutar, y la pregunta empezó a extenderse, incluso entre los aliados más fieles. ¿Se estaba utilizando la guerra como pretexto para enriquecer a unos pocos? Zelensky, consciente del peligro que representaban esas sospechas, decidió redoblar su estrategia de comunicación. Apareció en entrevistas con medios internacionales, repitió sus discursos sobre la dignidad nacional y la lucha por la libertad. Cada aparición era una puesta en escena perfectamente ensayada, pero la tensión en su mirada empezaba a notarse. Había pasado demasiado tiempo en el papel del líder heroico, y mantener esa fachada se volvía cada vez más agotador. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia comenzaron a filtrar información sobre infiltraciones y espionaje interno. Supuestos complots para derrocar al presidente, redes de corrupción, traiciones dentro de las Fuerzas Armadas. Algunos creían que eran maniobras para distraer la atención de los escándalos económicos. Otros pensaban que la amenaza era real. En ambos casos, el resultado fue el mismo: más control, más vigilancia, menos voces críticas. En los pueblos y ciudades más afectados, la gente se aferraba a lo poco que le quedaba. Los viejos radios eran ahora la única conexión con el resto del país. En las conversaciones cotidianas, la figura de Zelensky se debatía entre el respeto y la desconfianza. Algunos lo seguían viendo como el salvador, otros empezaban a verlo como un político más, atrapado en el mismo juego de poder del que alguna vez quiso escapar. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Con la prolongación del conflicto, los aliados occidentales empezaron a exigir resultados concretos. No bastaba con discursos inspiradores, querían transparencia, rendición de cuentas, una estrategia clara para el futuro. Los préstamos, las ayudas y las donaciones empezaron a llegar con condiciones. Se pedían auditorías, revisiones, compromisos de reformas internas. Y aunque Zelensky aceptaba públicamente, los privados sabía que eso significaba perder parte del control que tanto había trabajado para consolidar. Los asesores más cercanos comenzaron a dividirse. Algunos insistían en que debía adaptarse, abrir el gobierno, mostrar señales de cambio. Otros lo convencían de que cualquier concesión sería interpretada como debilidad. Y así, el presidente se encontró en medio de una lucha invisible, entre quienes querían preservar su imagen de héroe y quienes querían transformarlo en estadista. Una noche, en una reunión cerrada, un viejo consejero le dijo algo que pareció quedar grabado en su mente. La guerra puede convertir a un hombre en símbolo, pero también puede devorarlo. Zelensky no respondió. Miró por la ventana del despacho, donde las luces de Kiev titilaban como si intentaran no apagarse. Sabía que el futuro de su país dependía de decisiones que lo marcarían para siempre, y que ya no había marcha atrás. Los días siguientes, una serie de medidas sorprendieron al país. Se anunció una ofensiva política contra la corrupción, se destituyeron funcionarios de alto rango y se ordenaron auditorías en varias instituciones.
Los medios lo presentaron como un gesto de firmeza. Pero detrás de esas acciones también había cálculo. Al exponer a algunos responsables, Zelensky buscaba limpiar su imagen y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro a quienes dudaban de su autoridad. Sin embargo, las consecuencias fueron imprevisibles. Los destituidos comenzaron a filtrar documentos, grabaciones y mensajes, información que comprometía a figuras clave del gobierno y mostraba la magnitud de los intereses en juego. Las filtraciones se esparcieron rápidamente en redes sociales y, por primera vez, la narrativa oficial empezó a tambalear. El presidente respondió con serenidad ante las cámaras, asegurando que todo formaba parte de una campaña de desinformación, pero la duda ya había sido sembrada. En el extranjero, los titulares comenzaron a cambiar de tono. El héroe de la libertad ahora aparecía acompañado de palabras como polémica, opacidad o poder concentrado. Zelensky, acostumbrado a controlar el relato, comprendió que estaba perdiendo terreno en el espacio que más dominaba, la comunicación. Y esa pérdida, más que cualquier derrota militar, lo inquietaba profundamente. Esa noche, cuando los pasillos del palacio quedaron en silencio, se dice que caminó solo hasta su despacho y se quedó mirando una fotografía de su familia tomada antes del inicio de la guerra. Era una imagen sencilla, sin uniformes ni banderas. Solo 4 personas sonriendo en un día cualquiera. En ese instante, tal vez comprendió el precio que había pagado por el poder. Pero no lo dijo. Porque en la historia que él mismo había construido, las dudas no tenían espacio. Con la llegada del segundo invierno, desde el inicio del conflicto, el ánimo en el país comenzó a quebrarse. Los discursos ya no bastaban para calentar las casas sin calefacción, ni las promesas alcanzaban para llenar los estantes vacíos de los supermercados. En las calles, los carteles con la imagen del presidente seguían colgados, pero la mirada de la gente había cambiado. La admiración se mezclaba con cansancio, y el silencio se volvía una forma de protesta. Zelensky lo sabía, lo sentía en las reuniones, en los saludos cada vez más tensos de sus ministros, en las miradas de los soldados cuando los visitaba en el frente. Ya no lo veían solo como el hombre que los inspiraba, sino también como el responsable de una guerra sin horizonte. Aún así, mantenía la postura. En público, seguía hablando de victoria, de esperanza, de reconstrucción. En privado, las noches eran largas y las decisiones cada vez más solitarias. Las filtraciones no se habían detenido. Nuevos documentos revelaban contratos con empresas extranjeras, ligadas a la reconstrucción de infraestructuras destruidas por los bombardeos. Algunas de esas compañías tenían vínculos con magnates ucranianos exiliados, otros con fondos occidentales de inversión. Los acuerdos parecían firmarse a una velocidad sospechosa. A cambio de apoyo político y financiero, se concedían derechos de explotación a largo plazo sobre recursos naturales y sectores estratégicos del país. Los defensores del presidente aseguraban que era el precio inevitable de la supervivencia nacional. Pero sus críticos veían en eso una traición, una entrega silenciosa del futuro a intereses ajenos. Entretanto, la población seguía resistiendo, sin saber que las decisiones más importantes sobre su destino se estaban tomando en despachos muy lejos del frente. El cansancio comenzó a manifestarse también en los aliados. Los gobiernos que habían apoyado a Ucrania, desde el primer día, empezaban a enfrentarse a su propia presión interna. En algunos países, la población cuestionaba el costo económico del apoyo, las sanciones que afectaban sus economías, el flujo constante de dinero hacia una guerra que no parecía tener fin. Los medios internacionales pasaron de los titulares épicos a los análisis escépticos. La figura del presidente, antes intocable, se volvió materia de debate. Mientras tanto, dentro del gobierno ucraniano, las divisiones se profundizaban. Algunos altos mandos militares empezaban a mostrar impaciencia. Querían decisiones más firmes, estrategias claras, no discursos. Las reuniones de seguridad se tornaron tensas, y las diferencias entre los líderes políticos y los comandantes del ejército empezaron a hacerse evidentes. El equilibrio entre la narrativa y la realidad se volvía cada vez más frágil.
Una tarde, durante una reunión a puerta cerrada, un general veterano se atrevió a decir lo que muchos pensaban. No podemos seguir gobernando desde un guión. La guerra no se gana con cámaras, sino con decisiones difíciles. Zelensky lo escuchó sin interrumpir. Luego, en un tono sereno pero firme, respondió: La guerra también se pierde cuando el país deja de creer. Y yo me encargo de que no deje de creer. Nadie volvió a hablar después de eso. A medida que el poder se concentraba en el círculo más cercano del presidente, las voces disidentes eran apartadas discretamente. Algunos funcionarios fueron trasladados, otros renunciaron alegando motivos personales. Los medios críticos enfrentaron sanciones, y los periodistas más insistentes desaparecieron de las conferencias oficiales. El control de la información se convirtió en prioridad. Era más fácil manejar la percepción que enfrentar la verdad. En el exterior, sin embargo, el discurso seguía siendo impecable. Zelensky recorría el mundo con la elocuencia de un actor en su mejor papel. Sus intervenciones eran cuidadosamente escritas para adaptarse a cada audiencia. En Washington hablaba de libertad y democracia. En Bruselas, de reconstrucción y alianzas. En América Latina, de soberanía y dignidad. En cada escenario, su voz sonaba distinta, pero el mensaje de fondo era el mismo. Ucrania necesitaba apoyo, y él era el garante de esa causa. Sin embargo, algo empezó a cambiar en su tono. Era más frío, más distante. El brillo en su mirada se había apagado, y su lenguaje corporal mostraba una tensión contenida. Algunos analistas comenzaron a notar que su carisma, aquella energía espontánea que lo había convertido en símbolo, se transformaba en algo más rígido, como si, detrás del discurso, pesara una conciencia que lo atormentaba. El punto de inflexión llegó con un informe filtrado desde una agencia internacional. En él se señalaban irregularidades en el uso de los fondos destinados a la ayuda humanitaria. No se mencionaban nombres directamente, pero las referencias eran suficientes para entender que el entorno presidencial estaba implicado. Los opositores internos aprovecharon la oportunidad para exigir explicaciones. En respuesta, el presidente convocó una rueda de prensa. Frente a las cámaras, su tono fue contundente. Negó cualquier acusación, habló de manipulación extranjera y aseguró que todo era parte de una campaña para debilitar al país desde dentro. Lo hizo con la misma convicción con la que había pedido ayuda meses atrás, pero esta vez el eco fue distinto. Las preguntas de los periodistas se multiplicaron, y por primera vez, Zelensky no tenía todas las respuestas. Esa noche, en los medios internacionales, las imágenes de su rostro cansado circularon por todas partes. Ya no era el líder heroico que desafiaba al invasor, sino un hombre atrapado entre la guerra externa y la interna. Sus aliados lo respaldaron públicamente, pero en privado comenzaron a buscar alternativas. Nadie quería un vacío de poder, pero tampoco un escándalo que manchara la narrativa que tanto habían protegido. Dentro de Ucrania, la sensación de incertidumbre crecía. Los ciudadanos seguían recibiendo mensajes de unidad, pero las grietas eran evidentes. Algunos alcaldes se rebelaban contra las órdenes del gobierno central, otros denunciaban falta de recursos o favoritismos políticos. Las redes sociales, pese al control, se llenaban de rumores, filtraciones y desconfianza. El país, que había aprendido a sobrevivir al enemigo exterior, ahora empezaba a enfrentarse a sus propias sombras. Y en medio de todo, el presidente seguía ahí, visible en cada discurso, presente en cada conversación. Pero ya no era el mismo hombre que había prometido transformar la nación desde la honestidad y la esperanza. Había cruzado demasiadas líneas, tomado demasiadas decisiones que no podían deshacerse. La guerra lo había cambiado, o quizá solo había revelado la verdadera naturaleza del poder. Una madrugada, mientras el viento helado golpeaba las ventanas del palacio, Zelensky escribió unas líneas en su cuaderno personal. Nadie sabe exactamente qué decía, pero al día siguiente, en una reunión con su gabinete, pronunció una frase que muchos recordaron después. Las guerras no se ganan solo en el campo de batalla. También se ganan cuando la historia decide quién tenía razón. Nadie se atrevió a responderle. El silencio fue absoluto, como si todos comprendieran que estaban viviendo el punto exacto
en el que la verdad deja de importar y solo queda el relato. Las semanas siguientes fueron una sucesión de silencios y declaraciones cuidadosamente ensayadas. Las cámaras seguían apuntando hacia él, pero algo había cambiado en la manera en que el mundo lo observaba. Antes, cada palabra suya despertaba esperanza. Ahora despertaba análisis, dudas, comparaciones. Las alianzas internacionales empezaban a tambalear, y los informes económicos hablaban de un país al borde del colapso. Sin embargo, el discurso oficial seguía repitiendo la misma melodía. La victoria estaba cerca. La unidad era esencial. La verdad estaba de su lado. Dentro del palacio presidencial, el aire se había vuelto pesado. Los asesores discutían en voz baja. Los pasillos olían a tensión y a café frío. Los periodistas ya no esperaban horas por una declaración. Muchos ni siquiera se presentaban. Algunos habían sido retirados de sus acreditaciones sin explicación. Zelensky comenzaba a comprender que el control absoluto tiene un costo. Cuando lo posees todo, también te quedas solo. Mientras tanto, la guerra seguía su curso. Los mapas cambiaban de color. Las fronteras se movían apenas unos kilómetros cada semana. Los civiles seguían pagando el precio. Los campos de trigo se transformaban en tierras estériles, las escuelas en refugios, las ciudades en ruinas. Y pese a todo, el mensaje seguía siendo el mismo. Resistir. Resistir a cualquier costo. Incluso si ese costo era la verdad. Las agencias internacionales comenzaron a enviar delegaciones para verificar el uso de la ayuda enviada. En los informes preliminares aparecían irregularidades, demoras, proyectos fantasma. Pero también se encontraban con una burocracia impenetrable. Los funcionarios repetían frases vacías. Las oficinas estaban repletas de sellos y excusas. Era como si todo el aparato estatal se hubiera convertido en una muralla diseñada no para proteger al país, sino para proteger la narrativa. En los barrios más pobres, la gente había dejado de escuchar los discursos oficiales. Ahora confiaban más en los rumores, en las conversaciones entre vecinos, en las pequeñas verdades que circulaban en voz baja. En esas charlas, la figura del presidente se mezclaba con la del mito. Algunos todavía lo defendían con fervor, otros lo acusaban de haberse olvidado del pueblo. Pero todos coincidían en algo. El poder lo había transformado. Olena, por su parte, había desaparecido casi por completo de la escena pública. Las últimas imágenes de ella databan de meses atrás, en una visita a hospitales con niños desplazados. Desde entonces, silencio. Algunos medios extranjeros especulaban con tensiones familiares, otros hablaban de una ruptura emocional irreversible. En Kiev, nadie se atrevía a preguntar. La figura de la primera dama había pasado de ser un símbolo de ternura y fortaleza a un misterio más en la historia que todos fingían entender. Los aliados occidentales presionaban para que se convocaran elecciones una vez terminada la ofensiva más reciente. Querían un gesto democrático, una señal de renovación. Pero Zelensky no estaba dispuesto a perder el control del tablero. Argumentaba que no era momento para divisiones políticas, que el país necesitaba estabilidad. Sin embargo, en los despachos diplomáticos se empezaban a oír otras voces. Si la democracia debía sacrificarse en nombre de la guerra, ¿seguía siendo una democracia? El dilema era tan político como moral. La figura del presidente se había convertido en el reflejo de una nación herida, pero también en el símbolo de un poder que ya no admitía matices. Había pasado de encarnar la voluntad del pueblo a representar su destino sin consulta. Y mientras el mundo seguía observando, dentro del país crecía una pregunta silenciosa que nadie se atrevía a formular en público. ¿Cuándo se convierte un salvador en un gobernante al que temer? Una noche, un periodista extranjero logró colarse en una conferencia improvisada y lanzó una pregunta directa. ¿Qué pasará cuando la guerra termine? ¿Qué papel jugará usted en la reconstrucción? Zelensky lo miró durante unos segundos antes de responder. Yo no pienso en mi papel, pienso en el país. Era una respuesta perfecta, pero su tono no tenía convicción. Sonaba más a una frase aprendida que a una verdad sentida.
Después de la conferencia, volvió a su despacho y se quedó solo. Afuera, la nieve caía en silencio sobre una ciudad exhausta. Tomó una taza de té, pero no bebió. Encendió la pantalla que mostraba los frentes de batalla y las cifras de pérdidas. Los números eran fríos, impersonales, pero detrás de cada cifra había rostros, nombres, historias. A veces se preguntaba si todavía recordaba los rostros de los primeros soldados que había visitado. Quizás no. Quizás el tiempo los había borrado, como borra las palabras de un discurso antiguo. Poco después, comenzó una serie de filtraciones nuevas. Correos, mensajes, registros de reuniones. Algunos eran falsos, otros no tanto. Entre los documentos auténticos, uno llamó especialmente la atención. Una conversación entre dos asesores en la que se mencionaban pagos a empresas de comunicación encargadas de controlar la narrativa internacional. El documento se propagó rápidamente, y aunque el gobierno negó su autenticidad, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales estallaron. Los usuarios comenzaron a compartir montajes, memes, fragmentos de viejos discursos. Las comparaciones entre el presidente de los primeros días y el de ahora se volvieron virales. El héroe que se convirtió en político era una de las frases más repetidas. El impacto fue tal que incluso algunos de sus aliados más cercanos comenzaron a recomendar un cambio de estrategia. Pero Zelensky no cedía. Creía, o necesitaba creer, que mantener el control era la única forma de salvar lo que quedaba de su país. A medida que la presión internacional crecía, su círculo de confianza se reducía. Las decisiones se tomaban entre pocos, y las reuniones con asesores extranjeros eran cada vez más escasas. Algunos decían que ya no confiaba en nadie, otros aseguraban que simplemente había decidido gobernar solo. Lo cierto es que sus apariciones se volvieron más espaciadas, sus discursos más breves y su tono más grave. Una tarde, durante una reunión con altos mandos militares, uno de ellos le dijo algo que lo dejó en silencio. «Presidente, la guerra puede ganarse o perderse, pero lo que no podemos perder es la fe del pueblo». Zelensky no respondió. Se limitó a cerrar los ojos por un instante y asintió. Sabía que esa fe ya no era inquebrantable y que cada palabra suya debía competir con la duda. El invierno continuó, y con él la sensación de que algo irreversible estaba ocurriendo. No era una derrota militar, sino algo más profundo. Una erosión lenta, invisible, pero constante. Una pérdida de confianza que no podía repararse con discursos ni con imágenes. Porque al final, incluso los símbolos se desgastan, y Zelensky, el hombre que había logrado convertir la esperanza en un relato, empezaba a descubrir que ningún guión puede sostenerse para siempre. El amanecer llegaba gris a Kiev, y con él una calma extraña. Las sirenas eran menos frecuentes, los informes de guerra más confusos. Las autoridades hablaban de avances en el frente, pero los soldados que regresaban al interior del país contaban otra historia. La de una batalla interminable, sin objetivos claros ni victorias tangibles. La población, agotada, ya no sabía a quién creer. En los cafés que aún resistían abiertos, los susurros eran la nueva forma de información. La gente hablaba de la escasez, de los familiares que no volvían, de las promesas incumplidas. Pero también hablaban de algo más, la sensación de que todo se estaba decidiendo lejos de ellos, en mesas donde no tenían voz. Zelensky se había convertido en una figura distante, casi mitológica. Algunos lo defendían con fervor, diciendo que era el único que mantenía la dignidad del país. Otros murmuraban que se había convertido en un rey moderno, rodeado de un pequeño círculo que vivía en un mundo paralelo al de la gente común. En los despachos del palacio, la tensión era constante. Los informes llegaban tarde o incompletos. Los ministros evitaban contradecirlo. Las cámaras se encendían solo cuando había que transmitir una imagen de control, una calma que en realidad no existía. Zelensky empezaba a vivir aislado en su propio relato. A veces se quedaba despierto hasta el amanecer, repasando discursos, corrigiendo frases, ajustando cada palabra para que no dejara lugar a dudas. Pero las dudas
ya estaban en todas partes. Una mañana, el jefe de su gabinete le presentó un documento. Era un informe confidencial elaborado por analistas extranjeros. En él se describía el deterioro de la confianza pública en su liderazgo y el aumento de las críticas internas. El texto concluía con una advertencia. Si no recupera la credibilidad, el relato se quebrará. Y cuando el relato se quiebra, el poder también lo hace. Zelensky lo leyó varias veces, sin decir una palabra. Luego, dobló el papel y lo guardó en un cajón. Sabía que era cierto, pero no podía admitirlo. El invierno comenzaba a retirarse, dejando tras de sí un paisaje desolado. Las calles cubiertas de barro, los edificios dañados, las familias que intentaban reconstruir lo poco que quedaba. En medio de todo, los rumores sobre un posible alto al fuego comenzaron a circular. Algunos lo veían como una oportunidad de paz, otros como una rendición disfrazada. Zelensky no lo confirmaba ni lo negaba. Mantenía el silencio, midiendo cada palabra, como si cualquier declaración pudiera desatar un terremoto político. Los aliados internacionales, por su parte, presionaban con fuerza. Querían resultados, querían claridad. Habían invertido miles de millones, y la paciencia comenzaba hasta agotarse. Los diplomáticos más cercanos al presidente le aconsejaban aceptar un acuerdo parcial, pero para él eso significaba algo más que una negociación. Significaba renunciar al papel que el mundo le había asignado. No podía ser el héroe de la resistencia y, al mismo tiempo, el hombre que firmaba la paz. En su círculo más cercano, algunos empezaron a notar cambios en su comportamiento. Dormía poco, hablaba menos, delegaba aún menos. Los discursos se volvían más solemnes, casi rituales. Cada palabra parecía dirigida a la historia, no al presente. Como si su verdadero público ya no fuera el país, sino el futuro. Una noche, un asesor veterano, que había estado con él desde los días de la campaña presidencial, se atrevió a hablarle con franqueza. «Volodymyr», le dijo, «la gente no necesita un símbolo eterno, necesita un ser humano que se equivoque y lo reconozca. Si no lo haces, te recordarán como una estatua, no como un líder». Zelensky lo escuchó sin interrumpirlo, con la mirada fija en el suelo. Luego respondió en voz baja. «Las estatuas no mueren, pero los hombres sí, y hoy no puedo permitirme morir». Al día siguiente, el asesor fue reemplazado. Las filtraciones no se detuvieron. Nuevos documentos, nuevas grabaciones, nuevos nombres. Algunos medios internacionales comenzaron a hablar de un gobierno de sombras que operaba detrás del presidente, tomando decisiones estratégicas sin consulta. La imagen del héroe empezó a fracturarse definitivamente. En los foros digitales, los comentarios se dividían entre la defensa ciega y la decepción amarga. En las calles, los grafitis que alguna vez lo elogiaban comenzaron a mezclarse con mensajes que pedían elecciones, transparencia o simplemente silencio. El ejército también mostraba señales de desgaste. Los comandantes, cansados de decisiones políticas que interferían con las operaciones, empezaron a actuar por su cuenta. El equilibrio entre poder civil y militar, tan delicado, empezaba a desmoronarse. Zelensky sabía que debía mantener la autoridad, pero cada orden era recibida con menos entusiasmo, con menos fe. Mientras tanto, Olena seguía ausente. En su ausencia, su figura crecía como mito. Algunos decían que se encontraba en el extranjero, otros que había decidido mantenerse alejada de la política. Nadie sabía con certeza la verdad, y el silencio solo alimentaba las teorías. En algunos círculos, incluso se decía que su desaparición de la vida pública había sido una estrategia para proteger la imagen familiar del deterioro político. En otros, se susurraba que simplemente se había cansado de representar un papel que ya no sentía suyo. Las semanas pasaron, y el país empezó a adaptarse a una nueva normalidad, la de la incertidumbre. Las noticias ya no hablaban de victorias ni de derrotas, sino de sobrevivir un día más. La esperanza, que alguna vez fue el combustible de la nación, se transformó en una forma de resistencia silenciosa. Y aunque Zelensky seguía en el poder,
Ya no lideraba un movimiento, sino una estructura que funcionaba por inercia. Una madrugada, mientras caminaba solo por los pasillos del palacio, se detuvo frente a un gran espejo antiguo. Lo observó durante un largo rato. La barba crecida, las ojeras, los ojos cansados. No era el mismo hombre que había subido al poder, prometiendo transparencia y renovación. Tampoco era el comediante que hacía reír a un país entero. Frente a él, solo quedaba una figura marcada por el peso del tiempo y la historia. Entonces, como si hablara consigo mismo, murmuró: «El poder no te cambia, solo te muestra quién eres cuando nadie puede detenerte». Y en ese instante comprendió que la guerra más difícil ya no era contra el enemigo que atacaba desde fuera, sino contra el propio reflejo que lo miraba desde el espejo. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Los días comenzaron a confundirse con las noches. Las reuniones se volvían cada vez más cortas y las respuestas del presidente más escuetas. Quienes lo rodeaban sabían que algo había cambiado. Su mirada ya no buscaba convencer, sino resistir. La guerra lo había moldeado en piedra, pero esa fortaleza era también una prisión. Había aprendido a no mostrar debilidad, incluso cuando la sentía. El país, mientras tanto, seguía moviéndose entre la ruina y la esperanza. Las familias esperaban a los suyos. Los niños crecían con historias de sirenas y refugios. Los mayores hablaban de los tiempos anteriores, como si se tratara de otro siglo. La vida se había vuelto un acto de aguante. Pero también había una calma inquietante, una especie de aceptación colectiva del caos. Nadie sabía cuándo acabaría, ni cómo, y pocos se atrevían a imaginar qué quedaría después. Afuera, en el mundo, las cámaras seguían buscando al presidente. En los foros internacionales, su rostro aún generaba aplausos, pero tras bambalinas, los diplomáticos comenzaban a tratarlo con cautela. Lo admiraban, sí, pero ya no confiaban del todo. Sus discursos, antes inspiradores, ahora se percibían como parte de un teatro que se repetía una y otra vez. Algunos veían en él a un líder desgastado, otros a un estratega que no sabía cuándo abandonar el escenario. La economía se desmoronaba lentamente. Las ayudas internacionales seguían llegando, pero cada paquete de asistencia llevaba condiciones más duras. Las fábricas operaban a medias, los campesinos trabajaban sin saber si podrían vender sus cosechas. Y mientras tanto, las grandes corporaciones extranjeras comenzaban a instalarse en los sectores más estratégicos del país: energía, tecnología, transporte. Lo que en un principio se presentó como cooperación, pronto empezó a parecer dependencia. Los pocos que se atrevían a cuestionar la situación hablaban de una entrega silenciosa, de una nueva forma de ocupación disfrazada de ayuda. Pero esas voces eran marginales, casi siempre ahogadas por la narrativa oficial. Zelensky insistía en que cada acuerdo era una inversión para el futuro, una semilla para la reconstrucción. Sin embargo, los documentos filtrados mostraban cláusulas preocupantes: cesiones a largo plazo, concesiones de tierras, privatizaciones encubiertas. Los medios locales evitaban hablar del tema, y los pocos que lo hacían eran rápidamente desmentidos o desacreditados. El gobierno había aprendido a dominar la comunicación con una precisión quirúrgica. No hacía falta censurar directamente. Bastaba con inundar el espacio público con discursos, mensajes y símbolos. Así, entre tanto ruido, la verdad se disolvía sin necesidad de ocultarla. Una tarde, durante una reunión con su gabinete, el presidente pidió que le mostraran las encuestas de opinión más recientes. El responsable del área dudó antes de entregarlas. Zelensky las tomó, las leyó en silencio y luego las dejó sobre la mesa. Los números mostraban lo inevitable. La popularidad, que alguna vez rozó el cielo, se desplomaba con rapidez. No dijo nada. Solo miró por la ventana, hacia la ciudad gris que seguía resistiendo. Después, con voz baja, dijo:
A veces el pueblo necesita seguir creyendo, aunque ya no crea en ti. Nadie respondió. Las presiones internacionales aumentaban. Desde varias capitales europeas se hablaba abiertamente de una transición política una vez terminada la guerra. Algunos sectores de Occidente querían mantenerlo como figura simbólica, pero apartarlo del control directo del gobierno. Los contactos diplomáticos se intensificaban a puerta cerrada. Pero Zelensky no tenía intención de abandonar el poder. Había llegado demasiado lejos y sabía que su salida podría abrir la caja de los secretos acumulados durante años. En el ejército, las divisiones se volvían más evidentes. Algunos comandantes empezaban a manifestar en privado que el liderazgo civil había perdido el rumbo. Se hablaba de desacuerdos en la estrategia militar y de decisiones tomadas sin consultar a los mandos. La situación se volvía tensa. Una chispa mal colocada podría encender una fractura interna. Y mientras todo eso ocurría, en las calles el pueblo seguía sobreviviendo. La vida cotidiana se redujo a lo esencial: conseguir alimento, mantener el calor, esperar noticias. Los jóvenes crecían sin recuerdos de paz. Los ancianos recordaban con nostalgia un país que ya no existía. Los discursos oficiales hablaban de futuro, pero para muchos, ¿el futuro era solo la esperanza de llegar al siguiente día? En ese contexto, un periodista extranjero publicó un reportaje que sacudió los cimientos del relato oficial. Mostraba pruebas de cómo parte de la ayuda humanitaria había sido desviada hacia cuentas privadas, vinculadas a funcionarios del gobierno. El escándalo fue inmediato. Zelensky apareció en televisión pocas horas después, con su tono firme y su voz contenida. Negó todo, denunció una campaña de desinformación y prometió una investigación. Pero por primera vez, su defensa no logró calmar al país. Algo en su voz, en su expresión, había perdido credibilidad. En los días siguientes, varios funcionarios renunciaron y otros desaparecieron discretamente. Las oficinas del gobierno fueron rodeadas por fuerzas de seguridad, mientras se anunciaban auditorías y revisiones. Sin embargo, en los pasillos del poder, todos sabían que las investigaciones nunca llegarían al fondo. Demasiados nombres estaban implicados, demasiados intereses en juego. El presidente, encerrado en su despacho, leía los informes en silencio. Cada página parecía un reflejo de su propio deterioro. La lealtad se había vuelto una moneda escasa y el miedo la única constante. Las cámaras seguían grabando, pero ya no quedaban espectadores entusiastas. Solo quedaba la historia, fría e implacable, observándolo desde una distancia que ni su carisma podía llenar. Una noche, mientras escribía un discurso que nunca llegó a pronunciar, Zelensky anotó una frase que, según cuentan, fue encontrada más tarde entre sus papeles personales. Los héroes no existen, solo existen los hombres que no tuvieron tiempo de dudar. Esa frase se convirtió en su pensamiento más íntimo, porque en el fondo sabía que toda su historia, la ascensión, la guerra, la gloria y la sospecha, había sido una secuencia de decisiones tomadas demasiado rápido, sin espacio para dudar, y que quizás, cuando la guerra terminara, lo único que quedaría de él sería una figura en los libros, una sombra en los discursos, un eco de un tiempo en que creer era más importante que entender. El viento de la primavera trajo consigo una sensación de cansancio colectivo. La nieve había desaparecido, pero no el frío emocional que se había instalado en el país. Las calles mostraban señales de vida, pero eran movimientos mecánicos, sin alegría. El sonido de los trenes que llevaban suministros se mezclaba con las sirenas distantes que aún recordaban a todos que la guerra seguía viva, aunque muchos ya no quisieran hablar de ella. Zelensky continuaba con su rutina. Reuniones, informes, discursos, pero cada encuentro era más breve, cada intervención más medida. Sus asesores sabían que había cambiado. Ya no buscaba inspirar, sino controlar el deterioro. En los pasillos del poder se hablaba de una obsesión creciente por la historia, por cómo sería recordado. Algunos lo llamaban el síndrome del legado, una mezcla de orgullo y miedo que afectaba a los líderes cuando sentían que el tiempo comenzaba a agotarse. Mientras tanto,
Los rumores sobre negociaciones secretas con potencias extranjeras empezaban a multiplicarse. O sea, decía que ciertos acuerdos se estaban gestando sin el conocimiento del Parlamento ni de los altos mandos. Tratados sobre reconstrucción, sobre deuda, sobre futuros corredores energéticos. En todos, Ucrania aparecía como pieza de un tablero global, y Zelensky como el jugador que aún intentaba mover las fichas, aunque el juego ya no le perteneciera. Un día, un documento filtrado por un periodista independiente generó una tormenta. Se trataba de un borrador de acuerdo entre el gobierno y un consorcio internacional para la gestión de recursos naturales. Las condiciones eran duras: cesiones a largo plazo, beneficios desproporcionados y cláusulas que limitaban la soberanía económica. Cuando la noticia se difundió, el presidente convocó una conferencia urgente. Habló de manipulación, de intereses ocultos, de enemigos de la patria, pero el tono era distinto. Ya no había indignación sincera, sino una defensa ensayada, repetida. El pueblo comenzó a mirar hacia otro lado. La fe se transformó en indiferencia, la esperanza en resignación. Los más jóvenes, que habían crecido escuchando discursos sobre libertad y reconstrucción, ahora pensaban en emigrar. Querían escapar del peso de una historia que parecía no tener fin. En los colegios, los profesores intentaban enseñar optimismo, pero sus propias voces sonaban vacías. En el Palacio Presidencial, las discusiones se volvían más ásperas. Los ministros se dividían entre quienes defendían la necesidad de reformas y quienes preferían mantener el rumbo actual. Zelensky escuchaba a todos, pero ya no confiaba en nadie. Había aprendido que en la política la lealtad dura lo mismo que una promesa en tiempos de guerra. Cada día veía nuevas caras en su entorno: técnicos, asesores, portavoces. Los que habían estado con él desde el principio se habían ido o habían sido reemplazados. Una tarde, durante una reunión de emergencia, un informe sobre la economía nacional cayó sobre su escritorio. El país había perdido más de la mitad de su capacidad industrial. La inflación devoraba los salarios. La deuda externa crecía a un ritmo alarmante. Zelensky lo leyó en silencio, como si cada cifra fuera un golpe. Al terminar, solo dijo: «No podemos mostrar esto al pueblo». El ministro de Finanzas lo miró con una mezcla de miedo y resignación y asintió. Fuera del palacio, la vida continuaba como podía. Los mercados funcionaban con trueques, las comunidades se organizaban para compartir recursos. Las iglesias, que durante años habían sido refugio espiritual, se transformaban también en centros de distribución y resistencia. La gente ya no esperaba soluciones desde arriba, las creaba desde abajo. Pero ese cambio silencioso no aparecía en los medios. En la narrativa oficial, todo seguía bajo control. Los aliados extranjeros, mientras tanto, comenzaban a preparar el terreno para el día después. En las cumbres diplomáticas se hablaba de reconstrucción, pero también de influencia. Cada país buscaba asegurarse su parte en el futuro de Ucrania. Y en ese reparto invisible, Zelensky se encontraba atrapado. Quería mantener la independencia, pero dependía de aquellos que la condicionaban. Una noche, en una conversación privada con uno de sus pocos amigos cercanos, el presidente admitió algo que jamás repetiría en público. «He descubierto que ganar una guerra no significa vencer, significa sobrevivir a las consecuencias». Esa frase se quedó flotando en el aire, como si resumiera todo lo que había vivido. A medida que el tiempo pasaba, su relación con el ejército se volvía más frágil. Los generales pedían definiciones, límites, una estrategia concreta. Pero Zelensky, aferrado a la prudencia, evitaba los compromisos. Sabía que cualquier decisión podía costarle no solo la guerra, sino también el poder. Algunos mandos empezaron a actuar con autonomía, justificando sus movimientos por razones operativas. Lo que antes era disciplina, ahora era fragmentación. En los barrios más castigados, la gente había dejado de mirar las conferencias del presidente. Las pantallas encendidas se usaban para noticias locales o para recordar programas viejos, de los tiempos en que él hacía reír. Algunos lo mencionaban con tristeza, otros con rabia. «Era uno de nosotros», decían, «y se volvió como los demás».
Los rumores sobre su familia aumentaban. Decían que Olena estaba en otro país, que los hijos estudiaban en el extranjero. Nadie podía confirmarlo, y el gobierno nunca lo aclaró. Cada vez que alguien preguntaba, la respuesta era un silencio incómodo o un cambio de tema. El mito de la familia unida se había desvanecido, y lo que quedaba era la figura solitaria de un hombre enfrentado a un país cansado. Los últimos meses de ese periodo fueron una sucesión de gestos simbólicos. Zelensky inauguraba monumentos, entregaba medallas, recorría hospitales. Su voz, sin embargo, sonaba distante. Ya no hablaba al corazón de la gente, sino a la historia que intentaba escribir para sí mismo. En cada discurso parecía hablarle a un público que aún no existía, el de los que algún día leerían su nombre en los libros. Pero la historia, como siempre, seguía su propio ritmo. Los mismos medios internacionales que lo habían elevado ahora comenzaban a hablar de desgaste, de contradicciones, de errores políticos. Algunos incluso insinuaban que su permanencia en el poder podía obstaculizar el futuro del país. Las portadas cambiaban, los titulares eran más fríos. El héroe se transformaba poco a poco en un político más, atrapado entre su gloria pasada y su incierto presente. Una madrugada, al repasar los borradores de sus discursos, encontró uno escrito meses atrás. En él, una línea resaltada con tinta azul decía: «La fe del pueblo no se gana con promesas, sino con la verdad, incluso cuando duele». La leyó varias veces, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al arrepentimiento. Pero no la cambió. Simplemente cerró el cuaderno, apagó la lámpara y permaneció en la oscuridad, escuchando cómo el viento golpeaba las ventanas del palacio. Porque en el fondo, aunque no lo dijera, sabía que el relato que había construido comenzaba a desmoronarse, y que cuando el relato cae, lo hace en silencio, sin aplausos, sin discursos, sin testigos, solo con el eco lejano de lo que alguna vez pareció verdad. El verano llegó sin celebración. Las flores crecían entre los restos de edificios destruidos, como si la naturaleza insistiera en recordar que incluso sobre las ruinas hay vida. En las calles, los niños jugaban entre los escombros, ajenos al peso de los años que habían vivido los adultos. El país seguía en pie, pero no era el mismo. Había aprendido a vivir con las cicatrices, con la rutina de la pérdida, con la certeza de que el mañana nunca traía garantías. Zelensky, por su parte, pasaba cada vez más tiempo en su despacho. No hablaba mucho con sus ministros, no asistía a todas las reuniones. Leía informes en silencio, repasaba notas antiguas, observaba mapas que ya no representaban la realidad. A veces se quedaba mirando las fotos que colgaban en su oficina, imágenes de los primeros días de su mandato, cuando la ilusión aún era posible. Allí estaba él, sonriente, rodeado de colaboradores que ya no estaban. Allí estaba su esposa, su familia, el reflejo de una vida que parecía de otra persona. El sonido del teléfono lo sobresaltaba a menudo, pero las llamadas se repetían con las mismas palabras. Nuevos ataques, nuevos acuerdos, nuevas advertencias. Todo parecía parte de un ciclo que no terminaba nunca. El cansancio había superado la furia, y la soledad se había convertido en su única aliada. Una noche recibió la visita del jefe de inteligencia. El hombre, serio, le entregó un dossier clasificado. «Señor, esto circula entre algunos oficiales y diplomáticos. No sabemos quién lo filtró». Zelensky abrió el documento y leyó con atención. Era un análisis que hablaba de un posible cambio de liderazgo, un escenario posbélico donde su figura sería sustituida por una autoridad provisional. No se mencionaban nombres, pero las firmas al final del texto pertenecían a 3 de los países que más habían apoyado su causa. Lo cerró despacio, sin mostrar sorpresa. «Entonces, el guión cambia», dijo con calma. «¿Qué haremos?», preguntó el jefe. «Nada. Dejemos que crean que ya está escrito». A la mañana siguiente, el presidente apareció en televisión con un mensaje inesperado. No habló de guerra ni de enemigos, sino de futuro. Prometió un nuevo plan de reconstrucción nacional,
Convocó a jóvenes emprendedores, habló de educación y cultura. Su tono era sereno, casi esperanzador. Muchos se sorprendieron. Algunos lo interpretaron como una maniobra política, otros como un intento de redención. Pero el mensaje logró algo que hacía tiempo no ocurría. Despertó curiosidad. Durante algunos días, el país pareció respirar distinto. Hubo una sensación tenue, casi invisible, de que algo podía mejorar. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, el poder seguía fragmentándose. Los ministros competían por influencia, los generales buscaban alianzas discretas y los diplomáticos tejían acuerdos sin avisar al presidente. Zelensky intentaba mantener el equilibrio, pero ya no tenía el control total. En los medios internacionales, los titulares hablaban de un fin inminente del conflicto, aunque nadie podía precisar qué significaba exactamente ese fin. Algunos hablaban de un tratado, otros de una partición. Los ciudadanos, agotados, solo querían silencio. Las palabras victoria y derrota habían perdido sentido. Solo importaba poder dormir una noche sin alarmas. En ese ambiente, el presidente empezó a redactar un texto que no compartió con nadie. No era un discurso ni un decreto. Era una especie de carta, escrita para el futuro. En ella reflexionaba sobre lo que había vivido, sobre el precio del poder, sobre la diferencia entre servir y gobernar. El liderazgo, escribió, no consiste en ser recordado, sino en cargar con lo que nadie más quiere sostener. Mientras escribía, recordó sus primeros años, cuando creía que podía cambiar el sistema desde dentro. Recordó la emoción de las primeras manifestaciones de apoyo, las calles llenas, los aplausos. Recordó también la noche en que comprendió que todo eso se había transformado en otra cosa, en un peso que lo arrastraba más que lo impulsaba. Días después, los informes militares trajeron una noticia inesperada. Se había logrado un acuerdo temporal para detener los ataques en varias zonas del este. No era una paz completa, pero sí un respiro. Los medios lo presentaron como una victoria diplomática. En los discursos oficiales se habló de un paso hacia la estabilidad. Sin embargo, en los círculos de poder, se sabía que era solo una pausa estratégica. Zelensky lo entendía mejor que nadie. En una reunión privada, dijo: «Las guerras no terminan con tratados. Terminan cuando la gente deja de creer que aún está peleando». Nadie respondió, pero todos comprendieron que hablaba no solo del país, sino también de sí mismo. La pausa en los combates trajo un breve alivio. Los mercados abrieron, los niños regresaron a las escuelas, los trenes volvieron a circular, pero la reconstrucción era más difícil de lo que cualquiera había imaginado. Las carreteras estaban destruidas, las fábricas sin energía, los hospitales colapsados. El gobierno anunciaba planes grandiosos, pero en el terreno todo avanzaba con lentitud. La gente comenzó a organizarse por su cuenta, a crear redes de ayuda, a levantar estructuras improvisadas. Era como si el país hubiera aprendido a sobrevivir sin esperar órdenes. Mientras tanto, en los despachos internacionales se preparaban nuevas conferencias de donantes, nuevos acuerdos, nuevos fondos. El nombre de Zelensky seguía desapareciendo en los discursos, pero cada vez con menos fuerza. La figura que antes simbolizaba el valor, ahora representaba la transición. Algunos líderes extranjeros lo elogiaban públicamente, pero en privado ya discutían quién podría sucederlo. Una noche, sentado frente a la ventana, el presidente escuchó los ecos de la ciudad. Era un sonido distinto, no el de las explosiones, sino el de la vida intentando volver. Sintió algo parecido a la paz, aunque sabía que era temporal. En ese momento pensó en su familia, en lo que habría sido de ellos. Pensó también en todos los rostros que había visto durante aquellos años, en los que lo amaron, en los que lo odiaron, en los que murieron sin conocer su nombre. Entonces tomó una hoja en blanco y escribió una frase: «El poder es una habitación sin ventanas, donde uno aprende a hablar solo». La dejó sobre el escritorio, sin firmarla. Tal vez era su manera de reconocer que el silencio también forma parte del liderazgo, y que a veces la historia no necesita discursos, solo gestos que sobrevivan al ruido. Fuera,
La ciudad seguía respirando entre ruinas. El pueblo seguía caminando, con su mezcla de esperanza y fatiga. Y en el interior del palacio, el hombre que alguna vez fue símbolo, héroe y presidente, comprendía que el verdadero fin de la guerra no llegaría con cañones, sino con la aceptación de que todo lo que alguna vez pareció controlable ya no lo era. Aún así, no se rindió, porque aunque lo sabía, seguía creyendo que un relato puede morir muchas veces y, sin embargo, seguir contándose. El otoño llegó con un aire espeso, como si el país entero respirara con dificultad. Las hojas caían sobre calles llenas de polvo y recuerdos. Los árboles, mutilados por la metralla, parecían testigos silenciosos de una historia que se resistía a terminar. En las estaciones, los trenes volvían a moverse con lentitud, cargando a quienes aún creían que podían encontrar una vida distinta lejos de allí. En los noticieros, el rostro del presidente aparecía con menos frecuencia. Su figura se había vuelto discreta, casi espectral. Ya no necesitaba hablar todos los días. Sus palabras, cuando aparecían, parecían venir desde otro tiempo. Los discursos eran breves, meditativos, sin la urgencia de los primeros años. El fuego de la retórica había sido reemplazado por una calma inquietante. En una reunión privada con sus pocos consejeros leales, Zelensky comentó: «La guerra me enseñó que el silencio puede ser más poderoso que la palabra. Cuando todos gritan, el que calla parece tener las respuestas». Nadie se atrevió a contradecirlo, aunque algunos sabían que ese silencio era también una forma de rendición. Los informes internacionales comenzaron a hablar de una Ucrania dividida entre la reconstrucción y la memoria. En las zonas más afectadas, la gente intentaba rehacer su vida sin esperar nada del gobierno. Las cooperativas locales surgían de la nada. Los voluntarios reemplazaban a las instituciones. Los viejos símbolos perdían significado. Los monumentos a la resistencia, antes rodeados de flores, ahora se encontraban cubiertos de polvo y olvido. Aún así, Zelensky seguía siendo presidente. Nadie lo había destituido, y nadie parecía tener fuerzas para hacerlo. Su poder era una sombra que se sostenía por costumbre, por miedo o por simple inercia. Los ministros lo obedecían más por hábito que por lealtad. Cada decreto era una repetición de los anteriores, cada discurso un eco de palabras ya dichas. Pero en esa quietud, algo maduraba lentamente. La certeza de que la historia ya no lo necesitaba. Un día recibió la visita de un periodista extranjero, uno de los pocos que aún buscaban una entrevista con él. Era joven, idealista, y había viajado miles de kilómetros para entender quién era realmente el hombre detrás del mito. La conversación comenzó con cortesías, pero pronto se volvió íntima. ¿Se considera un héroe?, preguntó el periodista. No, los héroes son útiles mientras sirven a una causa. Después, son recordados o borrados según convenga. ¿Y qué cree que pasará con usted? Zelensky sonrió, cansado. Supongo que dependerá de quién escriba la historia. La entrevista fue publicada semanas después y causó conmoción. No por lo que decía, sino por lo que sugería. Un líder que parecía aceptar su ocaso. Algunos lo interpretaron como sabiduría, otros como derrota. En el exterior, su imagen cambió de nuevo. De símbolo de la resistencia, pasó a ser figura trágica, un hombre atrapado por el peso de su propio relato. El Parlamento, bajo presión internacional, empezó a discutir una transición política. Los partidos que habían estado dormidos durante la guerra despertaron con un apetito renovado. Había nuevas alianzas, nuevas promesas, nuevas caras. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que el cambio se acercaba. Zelensky lo veía con una mezcla de alivio y desconfianza. No se oponía, pero tampoco colaboraba. Su papel era el de un actor que ya ha dicho sus últimas líneas y espera el cierre del telón. Los meses siguientes transcurrieron sin grandes anuncios. El país seguía reparándose a pedazos. Los mercados reabrían lentamente, las escuelas retomaban las clases, los hospitales volvían a funcionar con ayuda extranjera. Sin embargo, en cada rincón persistía una herida invisible. Las familias separadas, los desaparecidos, los desplazados.
Las cicatrices no se borraban, solo aprendían a esconderse bajo nuevas rutinas. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio, Zelensky se detuvo frente a una estatua recién erigida. Lo representaba a él, en uniforme, con una expresión de determinación. La placa decía: «Al hombre que no se rindió». La observó en silencio durante un largo rato. Finalmente, se acercó al escultor, que aún trabajaba en los detalles finales, y le preguntó: «¿Por qué me hiciste mirando hacia abajo?». El artista respondió sin levantar la vista: «Porque hasta los héroes se cansan de mirar hacia adelante». Esa noche, el presidente no durmió. Pasó horas revisando papeles, cartas, memorias. Entre ellas encontró una carta que Olena le había dejado antes de marcharse al extranjero. En pocas líneas, le hablaba de los años que habían compartido, de los sueños que habían tenido y de cómo el poder había consumido la parte más humana de ambos. Terminaba diciendo: «Te quise por lo que fuiste, no por lo que llegaste a ser». Leyó esas palabras varias veces. Luego, guardó la carta en un cajón y cerró con llave. No lloró. Solo se quedó mirando la ventana, donde la luna iluminaba una ciudad que ya no dormía, pero tampoco soñaba. Al día siguiente, llegó una invitación formal del Consejo de Reconstrucción Internacional. Lo convocaban a participar en una conferencia sobre el futuro del país. Sería su última aparición oficial. Aceptó sin dudarlo. Cuando llegó el día, su discurso duró menos de 10 minutos. No habló de victoria ni de sacrificio. Habló del tiempo, de cómo una nación puede perder casi todo, y aún así conservar su dignidad. Dijo que el futuro debía construirse sin miedo y sin ídolos. Y al final, con voz baja, añadió: «Yo hice lo que pude. Si no fue suficiente, que otros continúen». Hubo aplausos, pero no fervor. La ovación sonó más a despedida que a admiración. De regreso en Kiev, el presidente pidió que no lo acompañara la prensa. Entró solo al palacio, caminó por los pasillos vacíos y se detuvo frente a un gran mapa del país. Lo observó como si intentara memorizar cada línea, cada frontera, cada nombre. Luego tomó una pluma y escribió sobre un rincón del mapa una palabra: resistir. Después salió al balcón. Desde allí vio la ciudad iluminada. Por primera vez en años no se oían explosiones. El aire estaba quieto. Pensó en todo lo perdido, en lo que quedaba, en lo que jamás volvería. No dijo nada. Solo respiró hondo, como si con ese gesto quisiera dejar grabado en la memoria del mundo el último rastro de su historia. Porque sabía que pronto otros nombres ocuparían su lugar, y que lo único que quedaría de él serían las historias contadas por quienes aún creyeran que alguna vez existió un hombre que intentó cambiar el destino de su país con palabras en lugar de balas. Y en ese silencio final comprendió que el poder no se mide por los años que dura, sino por lo que permanece cuando desaparece. Con la llegada del invierno, el aire volvió a llenarse de ese silencio denso que había marcado los primeros días de la guerra. Pero ahora era un silencio distinto. No había miedo, ni alerta, ni expectativa. Era una calma vieja, resignada, como la respiración de un país que había aprendido a sobrevivir al peso de su propio pasado. Las luces de Kiev titilaban entre la niebla, y en 1900 los cafés la gente hablaba de cualquier cosa menos de política. Nadie quería recordar, nadie quería mirar atrás. Zelensky ya no vivía en el Palacio de Gobierno. Había decidido trasladarse a una residencia más pequeña, en las afueras de la ciudad. Allí, lejos del bullicio, pasaba los días leyendo, escribiendo o simplemente mirando por la ventana. Sus apariciones públicas eran escasas, y sus discursos, cuando los hacía, se transmitían grabados. Aquel hombre, que alguna vez dominó la escena internacional, ahora hablaba pausado, con un tono más íntimo, casi confesional. En una de esas transmisiones pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de muchos. El poder es un fuego que no se apaga cuando uno se retira. Simplemente encuentra otra forma de arder. Nadie supo exactamente a qué se refería. Algunos lo interpretaron como una advertencia, otros como una reflexión.
pero quienes lo conocían sabían que era una despedida lenta, una retirada sin anuncio. El país, por su parte, seguía transformándose. Nuevos líderes emergían, jóvenes que habían crecido entre ruinas y discursos. Hablaban con fuerza, con convicción, con la seguridad de quien no ha conocido el fracaso. Prometían transparencia, modernidad, reconciliación. Muchos creían en ellos, otros solo observaban con escepticismo, pero en todos se notaba una cosa. Ninguno mencionaba ya su nombre. En los informes internacionales, Zelensky aparecía cada vez menos. Su figura se desvanecía como la tinta que se diluye en el agua. Ya no era el héroe, ni el mártir, ni el símbolo de nada. Solo un hombre más en el archivo de una guerra que había dejado demasiadas historias sin final. Algunos medios todavía publicaban artículos sobre él, tratando de interpretar sus decisiones, de descifrar sus silencios. Pero incluso esas lecturas comenzaban a perder relevancia. El mundo se movía hacia nuevas crisis, nuevos protagonistas, nuevas narrativas. Una tarde, mientras caminaba solo por el jardín cubierto de escarcha, un niño del vecindario se le acercó. No lo reconoció. Solo lo vio como un hombre mayor que paseaba sin prisa. El niño llevaba una pequeña bandera azul y amarilla en la mano, rota en una esquina. ¿Usted también estuvo en la guerra?, preguntó. Zelensky lo miró con ternura y respondió: todos estuvimos, de una forma u otra. El niño sonrió, asintió y siguió su camino. Aquella simple conversación pareció marcarlo más que cualquier discurso, porque comprendió que, aunque su nombre se borrara, el eco de aquellos años seguiría viviendo en quienes crecieron dentro de esa historia. No en monumentos, ni en los libros, sino en los gestos cotidianos, en la forma de mirar el cielo, en el silencio que precede a cada esperanza. Días después, recibió una carta del nuevo gobierno. Era una invitación formal para asistir a la ceremonia de inauguración del Museo de la Resistencia Nacional. Había una sección dedicada a su presidencia, con fotografías, uniformes y documentos. Agradeció la invitación, pero no asistió. Prefirió quedarse en casa. En la televisión vio las imágenes del acto. Los nuevos líderes hablando de unidad, los veteranos recibiendo medallas, las familias depositando flores. Y entre todo aquello, un retrato suyo colgado en una pared, acompañado de una frase grabada en mármol: el hombre que dio voz al valor de un pueblo. La imagen lo conmovió, pero también lo entristeció. Sabía que las frases esculpidas son tan frágiles como las promesas. Apagó el televisor y se quedó mirando el fuego de la chimenea. La madera crepitaba, y el calor llenaba la habitación con un sonido familiar, casi humano. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Esa noche soñó con su vida anterior. Soñó con los días de rodaje, con las risas en los estudios, con los guiones llenos de tachaduras y café derramado. Soñó con la primera vez que escuchó al público aplaudir de pie. Despertó con una sonrisa que hacía años no tenía. Por unos segundos se sintió ligero, libre, casi anónimo. Con el paso de los meses, sus apariciones se hicieron más raras. Algunos medios publicaron rumores sobre su salud, otros afirmaron que se había exiliado en silencio. Pero la verdad era más simple. Se había retirado de la escena. Había elegido desaparecer sin ruido. A veces, en las noches tranquilas, enviaba cartas a viejos compañeros de su época de actor. Les hablaba de libros, de películas, de recuerdos. Nunca mencionaba la política. Mientras tanto, Ucrania seguía reconstruyéndose. Las nuevas generaciones crecían con la idea de que la libertad tenía un precio, pero también un propósito. Las ciudades renacían, los campos volvían a florecer, y aunque el país seguía cargando con las cicatrices de su historia, aprendía poco a poco a mirar hacia adelante sin miedo. Un día, años después, una periodista joven decidió hacer un documental sobre los líderes que habían marcado aquel periodo. Buscó a Zelensky durante meses, hasta que finalmente lo encontró en una pequeña casa, cerca del bosque. Lo entrevistó durante horas. Él habló sin pretensiones, con serenidad. No intentó justificarse ni glorificarse. Solo dijo: hice lo que creí correcto,
aunque no siempre supe si lo era. Cuando la entrevista terminó, la periodista le preguntó qué consejo le daría a las futuras generaciones de políticos. Zelensky pensó unos segundos antes de responder. Que no confundan el poder con la verdad. El poder sirve para actuar, no para creer. La verdad, en cambio, no necesita mando, solo necesita ser escuchada. Esa frase cerró el documental, y con el tiempo se volvió una de las más citadas de su carrera. Pero él nunca volvió a hablar en público. Se quedó en su casa, rodeado de árboles, lejos del ruido, observando cómo el mundo seguía girando sin él. Y así, en aquel retiro silencioso, encontró lo que durante años le había sido negado. La paz de no tener que convencer a nadie, la libertad de ser simplemente un hombre que vivió demasiadas vidas en una sola. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. A veces, al caer la tarde, encendía una pequeña radio y escuchaba las noticias. Sonreía al oír nombres nuevos, voces nuevas, promesas nuevas, y pensaba que tal vez ese era el ciclo natural del poder: devorarse a sí mismo para dejar espacio a los que vienen después. Mirando el horizonte desde su ventana, murmuraba en voz baja: que sigan escribiendo, que sigan contando. La historia no me pertenece, solo pasé por ella. Y con esa certeza dejó que el silencio lo envolviera, como una última forma de permanecer. Con el paso de los años, el nombre de Zelensky comenzó a desvanecerse de las conversaciones cotidianas. En las escuelas, los maestros mencionaban su presidencia como un capítulo importante, pero lejano. Los jóvenes lo conocían más como un personaje de los libros que como una figura viva. Su tiempo en el poder se transformó en materia de debate, en documentales, en tesis universitarias que lo analizaban con la distancia de la historia. Algunos lo recordaban como el símbolo de la resistencia, otros como el político que no supo retirarse a tiempo. En los cafés, los viejos discutían sobre sus decisiones, como si aún importaran. Pero la mayoría de la gente ya no tenía interés en mirar atrás. El país había cambiado demasiado. Las ciudades eran nuevas, los gobiernos también, y la vida, pese a todo, había vuelto a fluir. En su pequeña casa, rodeada de árboles y de un silencio casi monástico, Zelensky envejecía con serenidad. Su cabello se volvió completamente blanco, y sus pasos se hicieron lentos, pero su mente permanecía despierta. Leía a diario, escribía pequeñas notas y conversaba de vez en cuando con los pocos amigos que aún lo visitaban. A veces le pedían consejos, pero él los esquivaba con humor. «Nadie aprende de los consejos», decía, «solo de sus propios errores». Cada mañana caminaba hasta un pequeño lago cercano. Se sentaba en un banco de madera y observaba cómo el agua reflejaba el cielo cambiante. Ese lugar se había convertido en su refugio. Allí pensaba en los años vividos, en las decisiones tomadas, en las palabras que no debió decir y en las que nunca se atrevió a pronunciar. Había aprendido que el tiempo no perdona ni castiga, solo pone las cosas en su sitio. En una de esas mañanas, un grupo de estudiantes universitarios se le acercó. Le pidieron una fotografía. No lo trataban como a un político, sino como a una figura de otro tiempo, casi legendaria. Uno de ellos le preguntó qué había sentido al ser presidente durante la guerra. Zelensky los miró con una sonrisa leve y respondió: «Sentí que cada decisión pesaba más que una vida, y que cada vida valía más que todas las decisiones». Los jóvenes guardaron silencio. Uno de ellos, antes de marcharse, le dijo: «Gracias por resistir». Y esa simple frase pareció devolverle una paz que no había sentido en años. Aquella noche, al volver a casa, escribió en su cuaderno una última reflexión. «Cuando fui joven, creía que el poder servía para cambiar el mundo. Luego entendí que solo sirve para entenderlo. El poder no transforma la realidad, solo la ilumina por un instante. Lo único que permanece es lo que la gente hace cuando el poder se apaga».
Después cerró el cuaderno, lo guardó en una caja junto a otras notas y lo colocó en la repisa más alta de su biblioteca. No lo volvió a abrir. Los inviernos se hicieron más fríos, pero su vida siguió su curso tranquilo. El país, por su parte, prosperaba con dificultades, aprendiendo de sus errores, cometiendo nuevos. La historia seguía girando. Las guerras del pasado se convertían en lecciones, los discursos en citas, los héroes en recuerdos. Una mañana, cuando la nieve cubría los caminos, un cartero llegó hasta su casa. Traía un sobre sin remitente. En su interior había una carta breve escrita a mano. Gracias por no rendirse, incluso cuando todos lo hicieron. Gracias por seguir siendo humano. No había firma. Zelensky la leyó, y sin saber quién la enviaba, la colocó dentro del cuaderno que había dejado cerrado. Luego miró por la ventana y vio cómo el sol de invierno se abría paso entre las nubes. Los días siguientes fueron tranquilos. Pasaba horas junto al fuego, escuchando el crepitar de la madera. En ocasiones, recordaba escenas de su juventud, el bullicio del set de televisión, las risas del equipo, la emoción del público. Se sorprendía de cómo aquellas imágenes seguían vivas, más nítidas que los años del poder. Tal vez porque, en el fondo, en aquel tiempo había sido verdaderamente libre. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, salió al jardín. El aire era frío, pero limpio. Se sentó en el banco de piedra y miró el horizonte, donde el cielo y la tierra parecían fundirse en una misma sombra. Cerró los ojos y respiró profundamente. No pensaba en la guerra, ni en los discursos, ni en los errores. Pensaba en el país que había querido construir, en las personas que lo habían acompañado, en los que ya no estaban. Al anochecer, las luces del pueblo comenzaron a encenderse a lo lejos, una tras otra, pequeñas chispas que parecían constelaciones en la oscuridad, y entonces comprendió que, pese a todo, había valido la pena. Que las promesas rotas, los silencios, las derrotas, habían servido para mantener encendida una chispa más grande que él mismo, la voluntad de seguir adelante. Con esa certeza, regresó a su casa, encendió una vela y escribió una última línea en su diario. Tal vez no fui el hombre que el mundo esperaba, pero fui el que mi tiempo necesitó. A la mañana siguiente, el silencio era total. El fuego de la chimenea se había apagado, y sobre la mesa quedaba el cuaderno abierto, con la tinta aún fresca. El país recibió la noticia con una mezcla de respeto y melancolía. No hubo grandes ceremonias ni funerales de Estado. Solo una transmisión sobria, con imágenes de sus años de servicio, y una frase que aparecía al final de la pantalla. El relato terminó, pero la historia continúa. Pasaron los días, y la vida siguió. Los niños crecieron escuchando nombres nuevos, las ciudades prosperaron, y el tiempo borró los contornos de una época marcada por el dolor y la esperanza. Pero en algún rincón del país, alguien recordaba todavía a aquel hombre que había llegado del mundo del espectáculo y había terminado enfrentando la tragedia de su nación con más palabras que armas. Y aunque el mármol y los retratos se desgastaran, algo de su historia permanecía. No en los libros oficiales, ni en los discursos de los poderosos, sino en la memoria anónima de quienes habían sobrevivido, en los susurros de las abuelas a sus nietos, en las canciones improvisadas por los soldados, en las cartas guardadas sin remitente. Porque al final, lo que quedó de Zelensky no fue su cargo, ni su fama, ni su rostro multiplicado en las pantallas. Lo que perduró fue la idea, sencilla pero inmortal, de que incluso en los tiempos más oscuros, un solo hombre, con todas sus dudas, sus errores y su humanidad, puede recordar a un pueblo que todavía tiene voz. Y así, mientras el invierno seguía su curso y el mundo giraba hacia nuevos desafíos, en el corazón de Ucrania quedaba la huella invisible de aquel que alguna vez creyó que las palabras podían cambiar el destino. Una huella que el tiempo no borró del todo, porque el tiempo, al final, siempre termina por reconocer a quienes supieron resistir sin dejar de ser humanos. El fuego de la historia se apagó lentamente, dejando un último resplandor, y en ese resplandor todavía se escuchaba, aunque muy lejos, una voz que alguna vez dijo:
La verdad no necesita héroes, solo gente que no tenga miedo de escucharla. Y con esas palabras, su historia se cerró para siempre, como una página que el viento se lleva, pero que nunca se olvida del todo.